Evangelio según Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si os dais cuenta, en esta tarde vamos a tratar un tema muy unido a con respecto a lo que es el pecado, en este caso de aquí la ofensa y la restauración, como lo que veremos en Primera de Juan, que tiene que ver sobre la oración con respecto al pecado. Pero claro, yo pensaba en casa, si acaso el Señor no tiene algo muy particular que decirnos, cuando en esta serie que estamos viendo podemos coincidir en estos temas que son tan decisivos en lo que es la vida de iglesia y que coinciden de manera tan especial. Así que tendremos que abrir nuestra mente y nuestro corazón doblemente, que es lo que el Señor nos quiere decir. Pero bueno, aquí en la segunda de Corintios lo que nos encontramos es una situación que aún no había terminado de resolverse. Posiblemente la situación que está tratando aquí Pablo en estas líneas tiene que ver con Primera de Corintios, en el capítulo 5, donde ha surgido un problema de incesto. Es decir, parece ser que un hombre había tenido algún tipo de relación ilícita con su madrastra y entonces, en lugar de tratarlo con firmeza dentro de la iglesia, parece que la iglesia había ido dejando e ignorando este asunto y Pablo tiene que escribirle y decirle que no, que esto tiene que ser tratado. Entre medias, posiblemente, por lo que nos dice en el versículo 1 y versículo 2, Pablo tuvo que escribir una carta y también a la misma vez, en otro momento, tuvo que hacer una visita. Es decir,
que lo que estaba ocurriendo allí movió a Pablo no solamente a escribir Primera de Corintios, sino posiblemente otra entre medias que se ha perdido, hacer una visita a la iglesia, enviar a Tito para tratar el asunto, como nos dice más adelante, y después volver otra vez a escribir en esta carta de Segunda de Corintios. Es decir, que si esto es así, puesto que hay alguna otra ligera interpretación, lo que se está tratando debería de ser importante porque requería mucho tiempo, dedicación de parte de Pablo. Puede haber otro tipo de interpretaciones. No vamos a entrar en los detalles y si queréis unir 1 Corintios 5 con 2 Corintios capítulo 2 y ver cómo encajan, y podréis llevar capítulo 7, también va a tratar de este asunto más adelante, vais a ver cómo puede encajar esta situación. Pero a lo que a nosotros nos interesa son los principios que se pueden desprender de aquí. Y creo que debemos de tener al menos 3 cosas claras aquí con respecto a lo que Pablo nos está escribiendo, porque también nos lo está diciendo a nosotros que nos ha llegado su carta. Lo primero que centramos nuestra atención es en la ofensa. El pecado de cada uno de nosotros y de los pecados en concreto y de cómo afecta el pecado no solamente al individuo, sino cómo afecta también a todos los demás. Seguramente tú lo has pensado en alguna ocasión, o no lo estás pensando quizá incluso ahora, o conoces gente que ha pensado que, bueno, mi pecado es secreto, mi pecado está en el corazón, el pecado me afecta a mí, yo sufriré las consecuencias. Pero lo que estamos viendo, tanto en 1 Corintios como lo que estamos viendo aquí, es que no es así. Tu pecado, por muy invisible, por muy personal y secreto que puedas considerarlo, afecta a todo el cuerpo. Y aun cuando tú puedas pensar que es una actitud del corazón o una infidelidad secreta o una actitud fría ante ciertos principios de las Escrituras y tú piensas que bueno, es algo que tú tienes que luchar, en realidad, de una manera directa o indirecta, está afectando a todo el cuerpo. Lo que tiene que decir Pablo en 1 Corintios 5 es que un poco de levadura leuda toda la masa. No hace falta mucho para que solamente ese poquito pueda inflar, hinchar, perjudicar, en este caso, a todo el cuerpo. No solamente lo dice de una manera negativa, también podemos recordar que Pablo, escribiendo en 1 Corintios 13, nos está diciendo que cuando un miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo se goza, se alegra, que es la iglesia. Pero cuando un miembro se duele, todo el cuerpo sufre. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar, tú tienes que pensar, en particular de tu propia vida, es que lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú sientes, de alguna manera también está afectando a todos los demás. Porque tu falta de alegría, el no ejercer tus dones, esa tristeza, amargura que puedas tener en tu corazón o en tu mente, está limitando o quitando alguna bendición a la iglesia. Por eso es importante que cuando nos acercamos a este texto donde se nos está diciendo que hay algún hermano que había ofendido y que Pablo se siente afectado y que toda la iglesia de Corinto lo está sufriendo, es algo que a nosotros nos tiene que hacer recordar y pensar de nuestra propia situación. Todo pecado, por pequeño que lo puedas considerar, por invisible que pueda ser en la vida de los demás, afecta a todos y cada uno de nosotros. Por tanto, algo hay que hacer. Alguna actitud debemos de tomar ante esa situación. No hay ningún lugar en las Escrituras donde nos diga que cada uno de nosotros deba ser un perseguidor de pecados,
ni que nosotros tengamos como individuos ninguna autoridad para ejercer censura. Tengamos que tener cuidado de no ser los espías de los corazones de otros, porque a lo mejor nuestra obsesión para encontrar las pajitas en los ojos de los otros nos impide ver nuestras propias vigas. Pero el hecho de que no tengamos que ir, no debemos de ir persiguiendo los pecados de los demás, no quita de que sea necesario una actitud de disciplina. Disciplina que tú tienes que ejercer en tu propia vida o la disciplina que tiene que ejercer todo el cuerpo de la Iglesia. Cuando a mí me duele una muela, es mi mano la que va y es mi boca lo que lo expresa, o es, si es un dolor fuerte, mis ojos los que derraman las lágrimas. Por eso cuando un pecado en nosotros nos afecta, no solamente al individuo, sino que nos mueve a todos a la acción. Y lo que se está planteando en el Evangelio de Mateo nos lo dice, el Evangelio de Lucas también lo dice, lo hemos visto en Primera de Corintios también, y nos lo está diciendo aquí es la disciplina. Es decir, Pablo, tal como lo presenta aquí en estos versículos, lo dice de esta manera, basta, fijaros versículo 6, a tal persona, la que ha pecado, la que les ha ofendido, esta reprensión hecha por muchos. Así que la disciplina, es decir, tratar el pecado como cuando se trata con una enfermedad o cuando se trata con algún problema, esta disciplina es extensa y es larga. Tiene muchos matices, tiene muchos elementos. No es simplemente decir A o B en cualquier circunstancia. Pero lo que sí nos está diciendo Pablo es que esto hay que reprenderlo. Esto hay. La palabra en sí en algunos lugares se traduce como castigo, pero no el castigo del látigo, del palo, de la cárcel, la prisión, pero sí hay un castigo en la exhortación. Hay una reprensión dura. El pecado no puede ser ignorado. Y no lo puedes ignorar tú en tu propia vida y en el cuerpo de la Iglesia no lo podemos ignorar. El pecado hay que tratarlo. No podemos dejar que una pequeña dolencia se convierta en un tumor, en un cáncer, que después sea difícil de exterminar. Por tanto, debemos de comenzar con esa reprensión o con esa exhortación. Pablo le escribe a Timoteo y a él como pastor que tiene que establecer ancianos también. Y por tanto, que me lo está diciendo a mí, nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, que tu tarea es predicar, instar, redarguir, reprender, exhortar. Y si vais a ese pasaje, 2 de Timoteo 4:2, podéis ver que una gran parte de esas situaciones que Timoteo tiene que afrontar, los ancianos que tiene que preparar, tiene que afrontar, y que nosotros como los líderes tenemos que afrontar, no es únicamente traer la palabra. Es fácil para Pablo, y podría ser fácil para mí, simplemente decir lo que dicen las Escrituras y llegar a vosotros y decir la palabra de Dios dice sobre este asunto o esto sobre este pecado, punto, cierro la puerta y me voy a otros asuntos. Pero en realidad lo que Pablo está diciendo es, si ya hemos visto este pecado, es necesario hacer una reprensión. Es decir, hay que decir algo, hay que actuar, no podemos ser indiferentes. Y no solamente es la tarea del pastor, sino que es una tarea de cada uno de nosotros, cuando nos dice en el Evangelio de Mateo, como hemos leído, si hay una ofensa con tu hermano, entonces en la intimidad ve también y exhórtale. Esto es un largo proceso. No hay una magia. Como no sea la gloria del Señor actuando en el corazón del pecador para que venga un arrepentimiento instantáneo. No, esto no es... Claro que creemos en los milagros, como creemos que un enfermo puede ser
sanado milagrosamente en un instante. Pero lo natural es que tratemos la medicina, que oremos para que funcione esa medicina y que oremos para que el médico sepa qué medicina tiene que dar y que oremos en la constancia del enfermo para tratar su medicina. El pecado y la disciplina, el tratar con este asunto no es una cosa de un instante, sino de una constancia. Y de la severidad de la reprensión va a depender de la respuesta que uno pueda dar a esas situaciones. Por eso puede crear un largo proceso, pero este proceso puede terminar en situaciones muy dramáticas. No estamos diciendo que es primero al segundo paso, sino que puede ser después de muchos pasos, de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de muchas emociones. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dice que tal persona que hace esto y no llega a un arrepentimiento, entrégalo a Satanás. O tenle por gentil y por publicano, nos dice el Mateo, y nos dice entrégalo en Satanás, en Primera de Corintios. Esto es serio. Esto es serio. Una persona amada, apreciada, parte de nuestro cuerpo, que lo tengamos que tratar como si fuera ajeno a nuestro cuerpo, porque no ha llegado a una reprensión, a una aceptación de la reprensión por causa de su pecado. Y nos duele a todos, pero desgraciadamente, en algunos casos tiene que llegar a esa situación. Tiene que haber disciplina. No podemos dejar que el pecado nos afecte. Por su propio bien, porque en el capítulo 5 de Primera de Corintios nos dice, versículo 5, para ser ganado al final, para que no se pierda, para que, su cuerpo pueda sufrirlo, pero no su espíritu, su alma. No estamos haciendo la censura del pecado, la reprensión, la exhortación para destruir. Lo estamos haciendo para ganar al individuo. Aquel que sabemos que su pecado, su ofensa, le está carcomiendo, le va a dañar, va a perder el gozo, la alegría de la unión con el Señor, los placeres y la paz. Por tanto, tenemos que hacer esa exhortación que nos dice aquí, esta reprensión severa, si es necesaria, con tal de ganar al individuo, para curarle, sanarle, traerle a la comunión. Pero también lo tenemos que hacer por toda la Iglesia, porque también la Iglesia lo sufre y lo experimenta. Persistir en pecar nos está limitando, nos está quitando muchas de las grandes bendiciones que pudiéramos tener, y a la Iglesia de Corinto le está pasando esto. Y por tanto, Pablo tiene que escribir una vez, tiene que escribir 2 veces, tiene que escribir 3 veces, tiene que visitar a la iglesia. Llevaba poco tiempo en el crecimiento espiritual. Que el Señor obre de la misma forma entre nosotros, y esto es así. Pero fijaros lo que nos dice en esa misma frase que hemos leído. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Se puede traducir también hecha por una mayoría. Lo ideal que podemos imaginar es que todos los miembros, cuando un miembro de ellos se duele porque hay un pecado, hay una actitud, una mala relación con Dios o mala relación con los hermanos, nos gustaría que todos unánimes saltáramos y actuáramos como si fuéramos un solo miembro. Pero Pablo está reconociendo en estas palabras que no es así, que no hay unanimidad. Ya en la primera parte de su carta hablaba de divisiones y de tensiones y de grupos y de preferencias. Y aquí lo que Pablo está diciendo no es la reprensión de la unanimidad de la Iglesia, sino la reprensión de muchos, o de la gran mayoría, o de todo lo que podamos ver. Porque el pecado tiene matices, tiene colores, tiene sombras, y no son fáciles de ver en muchos de los casos. Sí, imaginaros que este incesto, esta inmoralidad aún dejaba pasiva a la Iglesia. ¿Cuántos otros pecados que tienen que ver con la intimidad del hogar, o el mal carácter del esposo, o de la negatividad de la esposa, o la rebeldía de los hijos, o la deshonestidad en el trabajo, los pensamientos y los deseos inadecuados? Esto es muy difícil de tratar y tiene muchos horizontes que cubrir.
pero basta que una gran parte de la Iglesia podamos ver y podamos actuar y podamos ser firmes, con ternura, como decíamos en otra ocasión, anteriormente, la verdad con amor. Nos dice en 1 de Juan capítulo 3, si el corazón te reprende, bien. Si no, entonces nos dice, orad. Es decir, si viene con claridad, he hecho mal, y viene el arrepentimiento, gloria sea al Señor. Volvamos otra vez a comenzar. Si tu corazón no te reprende, no te censura, no te señala, ora. Y si no oras tú, pide oración, con tal de que podamos solucionar esto que abre grietas a un asunto grave que veremos al final. Y después de lo que nos está diciendo en esta de la ofensa, que vemos el pecado y que traemos disciplina, nos viene en segundo lugar la restauración. Porque Pablo lo que está tratando aquí es que este asunto parece que ya está por solucionarse, si no está solucionado. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ahora también, entonces, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. La disciplina aceptada directamente o a través de la reprensión de la Iglesia o por medio de la oración constante trae la restauración. Viene tras la reprensión, claro está. Tiene que haber reprensión y tiene que haber reconocimiento del pecado, tiene que haber confesión, tiene que haber restauración de todo lo que se ha hecho. Reconocimiento, dolor, restauración. El cambio del pecador a una restauración no tiene que ser una cosa dramática. Hemos visto ese tipo de películas que al pecador que ha reconocido su pecado se le humilla y se le desprecia y se le maltrata. No hay nada de humillante en la actitud a la hora de restaurar al pecador. Aquí, en el lenguaje que Pablo está mostrando, no está diciendo, ahora cuando cojáis, humillarle, quitarle el saludo, no tratéis con él, un tiempo de castigo. Por supuesto que no hay nada de esto. Nos dice en este versículo 7, nos dice también más adelante en el versículo 10, perdón. Esto es lo que nos está diciendo, perdón. En Mateo 18 nos dice que hay un pecado, tu hermano te ha ofendido, tienes que tratarlo, si no lo traes a la iglesia y si no lo tienes por gentil y publicano. No sabemos cómo eso estaría obrando, por qué Mateo lo recoge de esta manera, pero más adelante viene Pedro, que es el celoso, el representante, el que tiene fuego, y le dice, entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces hay que perdonar al que nos ofende? ¿7 veces? Y el Señor Jesús le dice, no 7, sino 70 veces 7. ¿Qué es lo que eso nos quiere decir? ¿Qué es lo que está implicando? Bueno, podríamos investigarlo en el Evangelio de Mateo, pero lo que nos está diciendo es cuán importante es en toda ofensa el perdón. ¿No habéis escuchado también muchas veces, seguramente muchos de vosotros, incluso ha estado en vuestros propios labios, perdono, pero no olvido? ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Yo lo perdono, pero que pague. No se entiende, o al menos no es este el perdón del que está hablando aquí. Mirad, toda ofensa, tenemos por ahí una abogada que lo puede corregir si me equivoco, pero toda ofensa tiene un perjuicio. Es decir, alguien va a salir perjudicado. En lo que decimos o en lo que hacemos, sea que robamos, sea que seamos deshonestos, hay un perjuicio. Y por tanto, ese perjuicio alguien lo tiene que pagar. Alguien tiene que pagar ese daño que se ha hecho. Lo lógico es que el ofensor pague el gasto y el daño. En ese caso, cuando el que ha ofendido
paga el daño, es decir, lo reconoce, pide perdón, etc., el ofendido, fijaros bien, el ofendido tiene el deber de perdonar. Es decir, ya está pagado. Le he dado un golpe con mi coche al otro golpe, a otro coche, le he roto los faros y entonces yo voy y le digo, sí, es mi culpa, ¿cuánto vale? Vale esto, toma, yo pago el seguro, lo cubre, ya está, olvidado. Ya está, ya no hay más porque se ha pagado el daño que se ha hecho. Pero la actitud de perdón, no solamente la obligación de perdón, obligados a olvidar ese pecado, es que a lo mejor deberíamos estar dispuestos nosotros a salir perjudicados. El poder llegar y yo decirle a esta persona, por la razón que sea que pueda ocurrir, sí, me ha roto los faros del coche, pero no importa, yo correré con los gastos. Claro que los faros no van a venir de golpe, ni que nadie los va a regalar, alguien los tiene que arreglar. Pero si tú no quieres, no puedes, no sabes cómo hacerlo, no importa. Esta es la grandeza del perdón. Y es la grandeza del perdón de 70 veces 7. Es decir, uno está obligado a perdonar si el daño se paga. Pero si no, está la posibilidad de aún así perdonar el daño, aun cuando salgamos perjudicados. Y esta es la actitud que nosotros debemos de tener constantemente con respecto al perdón en los casos de ofensa o en los casos de pecado y del daño que se pueda hacer a la iglesia. Que no lo podemos definir todo y dar claridad con todas las cosas, que no se paga con unas cuantas monedas, ni siquiera con unas palabras que pudiéramos decir muy emotivas o poco emotivas. Pero lo que tenemos que ver ante el pecado de cada uno de nosotros es la actitud de perdón de cada uno de nosotros. Por eso se nos dice en varias ocasiones, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como Cristo. Y lo que nos marca es que nuestra tendencia como iglesia, claro está, es buscar santidad, buscar sanidad, buscar el arreglo con esos pecados que hay, secretos o públicos. Claro que hay que tratarlos, reprensión. Sí, nos lo dice. Pero otra de las cosas que tiene que ser constante en la iglesia es soportándoos y perdonándoos. ¿Hay una firmeza con respecto al pecado? Sí, puede ser. Pero ¿tienes la misma firmeza en la disponibilidad a perdonar? O nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32, siendo benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó en el Señor Jesucristo. Una vez más, benignidad y perdón. ¿Qué es lo que quiere decir cuando la palabra de Dios nos dice que estamos más dispuestos a la letra que al espíritu, a la verdad que al amor? Que somos muy firmes a decir, esto es lo que dice las Escrituras, pero somos muy débiles a la hora de aplicar las Escrituras. Vuelvo a decir, para que no haya malos entendidos, no estoy diciendo que el pecado no se trate o que se ignore, que se ponga debajo de la alfombra, no. Reprende si es necesario a aquel que ha ofendido, restaura el daño, pero actúa con perdón, como nos dice aquí. Basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, entonces ahora vosotros más bien debéis perdonarle y vaya, añade algo más y consolarle. Pero si el que ha hecho el daño es él, si el que ha mentido, ha engañado, ha sido infiel, ha perjudicado al cuerpo, nos ha traído esta enfermedad y esta peste en medio de nosotros, ha sido él. Sí, es cierto, es verdad. Cuán perjuicio nos puede crear
la actitud de algunos, el pecado de muchos. Pero aún así, si hay restauración, si se acepta la reprensión, entonces lo que nos dice, tiene que haber consolación. Es la misma palabra que se utiliza para animar. Fijaros bien en el lenguaje que perdemos un poco en castellano. De la misma manera que hemos dicho, dice versículo 7, perdonarle y consolarle, sigue en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ruego es la misma palabra que consolar. Como es diferente contexto, lo podemos traducir de esta manera. Debéis perdonarle y animarle, por lo cual os animo a que confirméis el amor para con él. Fijaros bien, al pecador que se ha arrepentido, animarle para que no sea consumido demasiado tiempo. A esto yo os animo para que lo hagáis. Esta es la idea que tenemos que tener con respecto a las situaciones que tenemos que afrontar, las anomalías que vienen a nuestra vida. Tenemos que animarnos para que los pecadores se animen. Tenemos que fortalecernos nosotros para que ellos no sean consumidos en demasiada tristeza. El arrepentimiento cristiano no es como la que hace el mundo, que se arrepiente con los dedos cruzados para que haya una imagen. Cuando el niño viene a su papá y le dice, sí, me arrepiento, pero en realidad no entiende lo que está diciendo y cuando tenga otra oportunidad lo va a volver a hacer. No. Pablo nos está diciendo en otro lugar que el arrepentimiento según Dios es otra cosa y produce dolor. Cuando vemos que de verdad hemos hecho un daño, hemos perjudicado en nuestra familia, en nuestro negocio, a nuestros hermanos, eso nos produce tal dolor que nos puede consumir, nos puede quitar las fuerzas, nos puede quitar el gozo. Por tanto, la tarea de la Iglesia es tanto reprender como después perdonar y, si es necesario, consolar, animarles. No dejéis que el pecador se hunda en la tristeza. La tristeza que produce, lógicamente, la disciplina. Que no se consuma. Vamos a la siguiente carta que tenemos aquí en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice otra vez Pablo, esta vez a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o pecado, vosotros, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto solamente lo puede escribir un hombre que ha recibido revelación de un Dios misericordioso como el nuestro. Si alguno es sorprendido en pecado o en falta, si lo sabemos, si lo hemos visto, ya sea el mío propio o sea el de otro, si alguno descubre o es descubierto en su felonía, en su falta de pecado, restáurale. Pero restáurale, dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, de humildad, de paz, con sosiego, sin ira, sin desprecio, considerándote a ti mismo. Porque tendremos que mirar otra vez en nuestro propio corazón y cómo es nuestro estado. Y cuando esto sea así, entonces, en ese contexto, nos añade el versículo 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Cada uno debe llevar su propia carga, no va a decir después, pero ahora sobrellevad todos vuestras cargas. Hemos perdido bendición, sufrimos un daño, hay una tristeza, hay un ambiente por causa de algo que pueda ocurrir en cualquier momento. Intentemos arreglarlo, busquemos la ayuda, oremos al Señor, reprendamos al pecador. Arreglemos estas cosas, sí,
pero llevemos todas las cargas de todos nosotros. Si por causa de mi imprudencia yo he metido el pie donde no debía y me lo he dañado, que todo mi cuerpo tenga misericordia y me ayude. Que extienda mi mano un bastón para poderme andar. Si pierdo la vista por alguna razón, por algún desliz que yo haya podido tener, que mi olfato, mi oído, mis hermanos me ayuden a caminar en el cada día. Así que consolación, consolación. Y nos añade algo más. Una vez más, después de ese perdón, de esa consolación, Pablo nos habla de amor. Por lo cual, versículo 8, os ruego que confirméis el amor para con él. Bueno, si tenéis alguna duda de esto, si queréis saber más de lo que esto implica, ir a Cristo. Ir a Cristo. Cómo Él ama, cómo Él ha extendido su amor cuando aún nosotros éramos pecadores. No cuando estábamos bien y nos esforzábamos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando tú te acerques a tu hermano y veas que te ha hecho daño y que la iglesia ha salido perjudicada, por supuesto que no ignoramos todas estas cosas, pero ir a Él con amor, con todo lo que eso implica. Y si queréis saber cómo se expresa ese amor, ir a 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta. El que pueda decir aquí que el amor lo confirméis, quiere decir que ya lo había. Confirmar no quiere decir que ahora empecéis a amarlo. Confirmar es que el amor que decías tener antes de descubrir el pecado es el mismo amor que tiene que haber ahora cuando has descubierto el pecado y estás tratando el pecado. Cuán triste es que nos atrevamos a decir, algunos de nosotros que somos creyentes, que a este hermano que ha pecado o a esta persona de fuera que me ha ofendida no la amo. Es porque quizá a lo mejor no estamos entendiendo bien el Evangelio. No puede disminuir el amor. Podrán disminuir o cambiar las circunstancias, pero no el amor. El amor tiene que seguir adelante después del daño, de la restauración, incluso para que el que lo olvida, el que recuerde que tienes que amar incluso a tus enemigos. Cuanto más a tu hermano o a la persona que te haya ofendido. Y si esto es necesario repetirlo o enfatizarlo, vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente en el versículo 8, por lo cual yo os animo, os ruego, os suplico, quiero que veáis la necesidad, dice, de que confirméis el amor para con aquel que os ha dañado. Y esto lo digo, dice Pablo, versículo 9, porque también para este fin os escribí. Quizá esa carta entre medias que no nos ha llegado, para tener pruebas de si vosotros sois obedientes en todo. La primera carta, Pablo escribe diciendo, es necesario que yo vaya o vais a actuar vosotros, reuniros vosotros con mi espíritu y actuar con respecto a este pecado. Y una segunda carta de tristeza, una carta con tristeza por lo que tenía que decir, también les había llegado a Corinto. Y ahora lo que les está diciendo es, yo espero vuestra obediencia. La reprensión, escuchad bien, la reprensión o castigo, la consolación, el amor, se tiene que hacer. Tenéis que obedecer. No son opciones. Yo os animo, lo hago desde el ruego, dice Pablo. Pero os ruego que obedezcáis en esta actitud, no solamente la palabra fría de la letra, sino el espíritu, el ánimo, que obedezcáis buscando la restauración. Pero esto ¿por qué es? ¿Es únicamente porque esta persona hay que tratarla? Esto es porque
tenemos que buscar el beneficio de todo el cuerpo de la iglesia, ¿o hay algo más? Y pasamos al versículo 11 entonces. Todo esto, que perdonéis, dice el versículo 10, todo esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No sé si lo habréis pensado alguna vez, pero Satanás no viene tocando la trompeta, ni tambores, ni anunciándose con luces. Él no viene de pronto diciendo, vengo aquí a tentaros y a ver si puedo cargarme a alguno de vosotros. Satanás tiene otro tipo de astucia. No solamente por lo que es ese ángel caído y poderoso, el príncipe de este mundo, sino por lo que ha ganado de experiencia a lo largo de todos estos años. Generaciones, engañando a la gente, confundiéndola, entorpeciendo el camino. No puede tocar la santidad y la grandeza de nuestro Dios. No puede dañar la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero nos puede dañar a nosotros, que somos la obra. Y entonces viene como ángel de luz, con sus astucias, como el acusador, como el padre de mentira. No penséis que vais a salir a la calle y descubriréis al diablo en alguna esquina para poder dañaros. Él vendrá de manera disimulada y siempre con su estrategia. Uno de los versículos cruciales que nos dice la Escritura es que el diablo está en cualquier sitio, preparando, como el león, en su astucia, para saltar sobre su víctima, siempre al acecho. Y entonces lo que ocurre es que si nosotros, en este edificio que es el cuerpo de Cristo, el templo, en esta familia que es el pueblo de Dios, si dejamos una grieta, no sorprenda que el diablo entre. Si somos superficiales en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y nuestra doctrina, no nos tiene que sorprender que algún lobo entre en medio de nosotros con piel de cordero. Por supuesto que lo va a hacer. Y va a venir a engañarnos de cualquier otra forma porque está al acecho. Él sabe, él espera, él busca y muchas veces lo consigue. Por tanto, lo que Pablo está diciendo es, si habéis pecado algunos de vosotros, arreglarlos con el Señor. Que venga el remordimiento y el arrepentimiento en vuestros corazones. Si no lo veis, si vuestro corazón no reprende dejarnos a la iglesia, que lo podamos hacer. No estamos trayendo reprensión para hacer daño, sino para sanarte a ti, para protegerte, para que puedas otra vez adquirir el gozo que habías perdido, para que puedas tener esa intimidad con el Señor que todos deseamos. Y que toda la iglesia, lo hacemos para que la iglesia se fortalezca, para que sea una luz clara en el mundo, para que podamos ser el mensajero poderoso que espera el Señor de nosotros. Pero sobre todo, también nos dice Pablo, hagámoslo para que el diablo no coja oportunidades, no le demos oportunidades. A lo largo de la historia ha habido iglesias grandiosas, llenas de gozo, llenas de luz. No hay nada más que ver o leer las biografías de los avivamientos. De pronto, donde no había nada, hay un despertar y la gente, multitudes se convierten. Hay pueblos y ciudades que cambian por completo, generaciones que han ocurrido en el Reino Unido, en Latinoamérica, en América, grandes cosas. Pero igual que se construyen con rapidez por la gracia de Dios, son arruinadas por la astucia y el poder del diablo. Porque hemos dejado grietas, porque hemos dejado huecos, porque no hemos actuado como deberíamos hacer. El diablo está maquinando hoy y ahora la manera de destruir esta obra. Como lo estuvo intentando con la iglesia de Corinto, como lo hizo con el legalismo en la iglesia de los Gálatas, como lo hizo en otras circunstancias en el pueblo de Roma o en la iglesia de Roma. Lo podemos ver en tantos otros lugares. El diablo está maquinando. Y está maquinando ahora también aquí en Ciudad Real, en medio de nosotros. Quiera el Señor que ni tú seas instrumento para ese daño y nosotros estemos ciegos
para no actuar. No dejemos que el diablo gane ventaja en ningún momento con el pecado en la iglesia, con la amargura, el rencor, las divisiones, la indecisión que podamos tener. Quiera el Señor que seamos tan firmes contra el pecado como amantes por el pecador y tan enemigos del diablo como podamos. Amén.